Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Ay, ¿me pueden ir contando si se van uniendo, si se ve y se escucha bien? Yo mientras tanto, quiero poner el título de hoy. Me van contando si se ve y se escucha bien, que me acabo de conectar al micrófono. A ver, quiero poner el título de hoy y quiero ser precisa, así que por eso lo estoy buscando por aquí. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, gracias Nati. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué van contando el día de hoy? Fuerte y claro, dice Ale. Ya. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es cómo se relaciona la falta de amor propio. Uy, qué largo. Siempre son medios largos mis títulos. La falta de amor propio con la creación de tu realidad. Creación de tu realidad. Listo. Este es nuestro título, lo fijo y corre video. Ya, qué bueno que se ve y se escucha bien. Tesler Giselle. Ya, muy bien. Bien, entonces, ¿cómo se relaciona la falta de amor propio con la creación de tu realidad? Ese es el título de hoy y me parece sumamente interesante porque yo siento que este contenido del que vamos a hablar hoy es básico. Es básico para cualquier persona. Todas las personas estamos operando en la tercera dimensión, todas las personas estamos creando realidad, y si no sabemos, primero, cómo se crea la realidad, y en segundo lugar, no sabemos cómo la falta de amor propio afecta a esa realidad que estamos creando, estamos como sumidos en una vorágine y un círculo vicioso de que en el fondo un círculo vicioso en el que estamos creando realidades que no nos gustan, realidades que nos incomodan, realidades que nos duelen, y cada vez más, y cada vez es como peor, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Bien, les recuerdo que estamos todos los días miércoles 7 de la tarde de Chile hablando sobre estos temas de amor propio, de sabiduría interior, de la expansión de la conciencia, de autosanación, ¿ok? Bien. Ninguna pregunta por ahora. Estamos, ya. Comencemos entonces con todo. ¿Cómo se relaciona la falta de amor propio con la creación de tu realidad? Primero, entendamos qué es la creación de tu realidad, ¿ok? La realidad la creas tú, la creo yo, y las creamos cada persona, ¿sí? Todas las personas estamos todo el tiempo creando nuestra realidad. Y la manera de crear la realidad es a través de tu vibración, de tu estado vibratorio. Vamos a explicar esto porque no es tan fácil ni tan obvio de digerir, ¿ya? Todo lo que existe, personas, animales, cosas, objetos, lugares, plantas, planetas, galaxias, supernovas, etcétera, todo, emociones, pensamientos, todo lo que existe es energía. Todo, absolutamente todo. Eso ya está comprobado científicamente. De hecho, existe, se ve, o sea, se puede explorar esa energía dentro de un mismo átomo, para que te hagas una idea. No solo, o sea, el 99,999, no sé cuántos 9 son después de la coma, pero el 99,999% dentro del átomo y dentro de todo lo que existe, porque está todo constituido por átomos, es espacio vacío, que no tiene nada de vacío, pero que se ve vacío en esta 3D. Casi todo lo que existe es este espacio vacío, y este vacío no es en realidad un vacío, sino que es energía, pura energía, y también los electrones y todo lo que está compuesto por, que se compone en la materia, también es energía. Entonces, si todo es energía, toda energía tiene
tiene ondas. Toda la energía se transmite en ondas o se comporta en ondas, ¿sí? Hay distintos patrones de ondas. Hay ondas que son más altas, más bajas, medianas, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de ondas. Algunas son muy juntitas, otras son más así, ¿ok? Pero hay distintos tipos de ondas y eso se llama vibración. Literalmente eso se llama vibración. Entonces, cuando yo te digo que tú tienes una vibración, que yo tengo una vibración y que todo lo que existe tiene una vibración, significa que nosotros, que también somos energía, estamos vibrando de cierta manera. Siempre estamos vibrando, no hay manera de que no vibremos, ¿sí? El estado vibratorio existe en cada cosa y en cada persona que existe. Solo que se vibra de distinta manera. Y eso es muy importante porque va a ser tu tipo de vibración o tu estado vibratorio el que va a incidir en la creación de tu realidad. Vamos profundizando poco a poco. Entonces, ¿cómo se compone o qué incide o en qué es lo que afecta a tu estado vibratorio? Que tú vibres más alto, más bajo, por aquí, por allá. ¿Qué es lo que incide? Bueno, principalmente lo que incide en tu estado vibratorio es tus emociones. Recuerda, si yo dije que todo era energía, las emociones también son energía. Entonces, tus emociones que tienen cierta vibración, también incide en tu estado vibratorio lo que piensas, ¿sí? Lo que piensas. Y lo que piensas está compuesto por demasiadas cosas a su vez. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú piensas de ti? Eso es algo básico, ¿sí? ¿Qué es lo que tú piensas de lo que es bueno y malo o del mundo? Eso también está incidiendo en tu estado vibratorio. Los pensamientos y las creencias son energía también y vibran de alguna manera. Cómo tú te tratas mentalmente a ti misma o a ti mismo también es una manera de pensar sobre ti o de evaluarte que está incidiendo en tu vibración. Y para hacerlo mucho más claro, no quiero que se enreden con esto, pero para hacerlo mucho más claro, quiero que entiendas lo siguiente. Si yo te digo que lo que tú haces, que lo que tú sientes y lo que tú piensas está incidiendo en tu estado vibratorio y que tu estado vibratorio está incidiendo a su vez en la creación de tu realidad, quiero que entendamos cómo funcionamos los seres humanos. Los seres humanos, naturalmente, nos hablamos, o sea, decimos algo, actuamos, hacemos algo, ¿no es cierto? Y decidimos o tomamos decisiones sobre algo en función de nuestras emociones. ¿Ok? Nos gusta creer que tomamos decisiones racionales, que nos comportamos como seres racionales, pero no es así. Principalmente funcionamos desde la emoción, ¿ya? Y la emoción, de hecho, la raíz de la palabra emoción, si ustedes la cortan, es moción de movilidad, de que se mueve. O sea, efectivamente la emoción moviliza la acción. La emoción siempre te va a movilizar a la acción. Por ejemplo, si tú tienes miedo, vas a actuar con miedo, vas a tomar una decisión desde el miedo, vas a decir algo o no decir algo desde la emoción del miedo. Distinto sería si en ese momento, misma situación, no tuvieras miedo y tuvieras, por ejemplo, alegría o entusiasmo. Desde la alegría y el entusiasmo vas a actuar de otra manera, vas a decir otras cosas y vas a tomar otro tipo de decisiones. Entonces es muy importante entender que tú dices, lo que dices, las decisiones que tomas y cómo te comportas, todo eso está en función de tus emociones. Pero las emociones no se generan al azar, no se generan porque sí. Siempre hay un orden divino, hay una manera en la cual operas tú, operamos todas las personas y opera el mismo universo. Y en el caso de las personas, las emociones que dije inciden en cómo te comportas, en lo que dices y en las decisiones que tomas, se
se gestan en función de lo que tú piensas. Se gestan en función de lo que tú piensas. Eso es muy importante que lo sepas. Muy importante. Porque muchas personas me dicen, Valeria, ¿cómo puedo controlar la ira? Valeria, ¿cómo puedo tener menos miedo? Valeria, ¿cómo puedo estar menos angustiada o menos ansiosa? Es que nosotros no podemos, y quiero que esto te quede muy, muy claro. Las personas no podemos controlar nuestras emociones, ¿sí? No podemos controlar nuestras emociones. A lo más, lo que podemos hacer es controlar si las expresamos o no expresamos, ¿sí? Y hasta por ahí nomás, porque a veces tratamos de contener una emoción y no expresarla y aún así se nos nota. Aún así la gente dice, parece que está enojada, pero está tratando de controlarlo, está haciendo como que no se note, ¿sí? Entonces sí, nosotros no podemos controlar que exista o que no exista una emoción, así como que si ahora yo siento angustia, yo no puedo decir, yo controlo mis emociones, entonces en este momento dejo de sentir angustia. No puedes hacer eso. Una vez que está la emoción, no puedes controlarla y hasta por ahí puedes controlar la expresión de esa emoción. Ahora, el hecho de decir, yo no voy a expresar la angustia, aun cuando te salga muy bien, ¿no es cierto? Y no se te note que tienes angustia, no se te note comportamentalmente, porque la angustia a veces se puede percibir energéticamente. Uno puede percibir a veces que una persona está angustiada, aun cuando no se la vea evidentemente angustiada. Bueno, pero volvamos al punto. Aun cuando tú trates al 100% de controlar la expresión de esa angustia o de cualquier otra emoción, cuando tú tratas de controlarlo, eso no significa que el no expresarlo, ¿sí? El no expresarlo no significa que deje de existir esa emoción. La emoción sigue existiendo. O sea, la angustia no expresada, el miedo no expresado, la frustración o la impotencia no expresada sigue siendo esa misma emoción y sigue estando en ti. Solo que en vez de expresarla, queda retenida en ti. Y que quede retenida en ti tiene impactos, pero gigantes, que ahora no me voy a meter en eso en particular para no desviarnos del tema en live, pero tiene implicancias en salud física, en salud emocional y por supuesto, eso sí me voy a meter, en la creación de tu realidad, ¿ok? Va a incidir en demasiados ámbitos de tu vida, en tus relaciones de todo tipo, de pareja, de trabajo, con los hijos, en tu manera de mirarte, de verte, etc. ¿Ok? Bien. Entonces, los pensamientos y las creencias inciden en tus emociones. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo creo que el mundo es amenazante, el mundo es un lugar difícil, es un lugar peligroso, por lo tanto es amenazante, si yo creo eso, yo voy a salir a la calle con miedo. Voy a salir a la calle con miedo porque el mundo es amenazante. Pero si yo creyera que el mundo es un lugar amable, es un lugar donde van a suceder, es un lugar que me acoge, que me ama, que me ampara, entonces, si yo creo eso del mundo, yo no voy a salir con miedo, voy a salir totalmente confiada, en paz y tranquila. Esas son las emociones que voy a tener. A eso me refiero con que lo que tú piensas literalmente incide en lo que sientes, en qué emoción tienes. Y si tú crees que el mundo es amenazante, que es peligroso, vas a salir con miedo, y si sales con miedo, va eso a incidir en tu comportamiento y en las decisiones que tomes. Por ejemplo, si yo voy caminando, quizás vaya a ver, quizás muchas personas me parezcan, voy a interpretar las situaciones de ese modo peligroso. Entonces muchas personas me van a parecer sospechosas, posibles ladrones o posibles criminales. Y si veo una persona que está acercándose a mí, quizás eso me lleve a tomar la decisión de cruzar la calle para no topármela. Eso quizás me lleve a tomar la decisión de andar con mi cartera así. Eso quizás me lleve a tomar la decisión de lo que sea, de salir menos de mi casa, etcétera. Así, por eso digo que como tú te comportas tiene más que ver con qué es lo que sientes o qué emociones vas teniendo.
Ahora, si nos vamos de todos los pensamientos que tenemos en el día, todos esos pensamientos son o derivan de pensamientos o creencias que yo les llamo fundamentales. Es como que a partir de una creencia fundamental derivan muchas otras creencias, muchas otras. Por ejemplo, si yo creo y para mí las creencias fundamentales son de dos tipos. Un tipo de creencia fundamental son las que tienen relación con lo que yo considero bueno y malo. ¿Sí? Esas son creencias fundamentales, porque si yo creo que el mundo es malo, ¿sí? Voy a creer que el mundo es amenazante, que el mundo es peligroso, que me voy a fijar en solo esos datos de la realidad y todas las noticias, por ejemplo, de la realidad que me están indicando y que refuerzan esta idea de que el mundo es malo, de que el mundo es negativo, de que la gente está terrible, y entonces voy a creer que está elevándose todo el tiempo la delincuencia y la criminalidad y que cosas malas me van a pasar, y si salgo de la calle me pueden robar o me pueden violar o me pueden matar. Son muchos pensamientos, si te fijas, solo de una pura y gran idea o creencia fundamental, que es el mundo está mal, el mundo es malo. Eso tiene que ver con lo que consideras bueno y malo. Ahora bien, hay otro tipo de creencia fundamental, que estas son las que tienen más que ver con lo del amor propio, que es el tema que quiero tocar, la falta de amor propio, y cómo eso incide en la creación de tu realidad. Y esas creencias fundamentales de este otro tipo son todas las creencias que tienes sobre ti misma o sobre ti mismo, ¿sí? Todo lo que tú creas sobre ti, estés consciente o no de ello, porque a veces tenemos creencias de las cuales no estamos conscientes y de pronto aparecen en una terapia, en una psicoterapia o leyendo un libro o simplemente tomando conciencia en una meditación, pero te das cuenta, es como que puedes observar y poner atención a algo que venías pensando casi todo el tiempo sobre ti. Hay personas que están en nuestro programa, el programa Amate a ti misma, y en ese programa me dicen, ¿sabes qué, Valeria? Me he dado cuenta que tengo la creencia, y no me había dado cuenta, que tenía la creencia de que yo era un estorbo, de que yo me consideraba un estorbo, y por eso, desde ahí, desde el yo me considero un estorbo, entonces tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a que me aíslen, tengo miedo a que me abandonen, y desde ese miedo, entonces yo no pido ayuda, trato de hacer las cosas solo o sola, me las arreglo de alguna manera porque no quiero ser un estorbo. Entonces, volvamos al punto, creencias fundamentales, hay de dos tipos, de lo que tú consideras bueno y malo y de lo que tú crees sobre ti mismo, ¿ok? Si volvamos a esta lógica de la cual estaba hablando, si cómo te comportas tiene que ver con cómo las emociones que tú tienes, cómo tú te sientes, y si cómo tú te sientes tienen que ver con tus pensamientos, y si tus pensamientos tienen que ver en el fondo con tus creencias fundamentales de las que acabo de hablar, entonces, y te acabo de decir de que controlar las emociones no es algo que se puede hacer, también, no lo he mencionado, pero controlar la conducta es algo muy, muy difícil también. Tratar de controlar la conducta, imagínate la cantidad de conductas que tendrías que controlar para cambiar todos los días algo muy grande como, te invento, bajar de peso, amarte más, cosas que son muy grandes que involucran muchos comportamientos y tomas de decisiones. Es muy complejo, es difícil y además es un proceso lentísimo y tiene que ver con los hábitos, pero no necesariamente con el cambio de mentalidad. Entonces, si aún tienes una mentalidad o creencias fundamentales que te llevan a este ciclo tóxico, ¿no es cierto?, este círculo vicioso que te lleva a sentirte de cierta manera y a tomar estas decisiones que no son lo mejor para ti, si estás en este círculo vicioso, por más que trates de cambiar conductas, si no cambias la mentalidad, lo que tú piensas de ti o lo que consideras bueno y malo, no va a haber un cambio real o no va a ser un cambio sostenido en el tiempo. Dicho todo esto, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es cambiar estas creencias fundamentales.
En eso sí podemos actuar y en eso sí podemos operar, y desde ahí todo lo que viene después, todo, o sea, estamos hablando de emociones, conductas, cosas que dices, cosas que no dices, toma de decisiones, todo lo que viene después de la creencia, todo eso va a cambiar si tú cambias estas creencias fundamentales. En eso sí podemos actuar, en eso sí podemos operar. Sin embargo, ya, no voy a meterme todavía en el cómo, porque eso es para terminar de explicar el punto. ¿Por qué he estado diciendo todo esto si llegaste un poco después? ¿Por qué? Porque lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú haces, configura un estado vibratorio. Y ese estado vibratorio, o esa frecuencia vibratoria, como quieras llamarla, incide a su vez en la creación de tu realidad. Entonces, no tiene sentido actuar en la conducta, no tiene sentido actuar en la emoción, sí tiene sentido actuar en estas creencias fundamentales. En eso sí que tiene sentido, es algo que sí podemos hacer, es algo que sí se puede cambiar, y si cambiamos nuestras creencias fundamentales, va a cambiar todo lo otro y por ende, como consecuencia directa, va a cambiar nuestro estado vibratorio. Entonces, vamos a hablar ahora de la creación de la realidad y lo vamos a unir con todo este pedazo que hemos hablado, todo este contenido que hemos hablado recién. ¿Cómo se crea tu realidad? Ya, acá hay muchas definiciones y muchas maneras de explicar esto. Yo lo voy a explicar a mi modo, que me parece la manera más simple y fácil. Lo que a mí me hace sentido es que la realidad, o sea, que nosotros funcionamos bajo una ley del universo que se llama la ley de la resonancia. No sé si la has escuchado por ahí, cuéntenme por ahí en el chat si la has escuchado, la ley de la resonancia. La ley de la resonancia consiste en que como todo es energía, como lo hablaba en un comienzo, como todo es energía, todo tiene una vibración, una frecuencia vibratoria, ¿sí? Y la resonancia implica que, por ejemplo, mi vibración en este momento, mi vibración, mi estado vibratorio, son ondas. Ya habíamos hablado de las ondas, son ondas que yo emito hacia el exterior, ¿sí? Que yo emito hacia afuera, y así todo el tiempo yo estoy también recibiendo ondas de todo lo que existe, de todo, no solo de las personas, las situaciones, los animales, las plantas, los lugares, sino que también estoy recibiendo ondas de posibles futuros. Ya vamos a meternos en eso. Entonces, yo emito una frecuencia vibratoria, y esa frecuencia vibratoria va a resonar, ley de la resonancia, va a resonar con frecuencias vibratorias similares, ¿ok? O iguales, ¿ok? Entonces, si mi frecuencia vibratoria es así, ¿ya? Para ponerlo en imagen, para que sea más concreto de entender, si mi frecuencia vibratoria es así, entonces esa frecuencia vibratoria va a resonar con posibilidades futuras que tengan la misma frecuencia vibratoria. Va a resonar con esta misma frecuencia vibratoria. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, y cuando resuena con esa frecuencia vibratoria, eso es exactamente la posibilidad que se va a materializar en el presente o en el futuro. O sea, mi presente, las posibilidades que se están materializando en mi presente tienen que ver con mi estado vibratorio de ayer, de antes de ayer, de mi pasado. ¿Me explico? Entonces, mi estado vibratorio actual va a incidir en la materialización de posibilidades de 1 hora más, 3 horas más, mañana, una semana más del futuro. ¿Me explico? Bien. Vamos a dar un ejemplo concreto para que esto no quede en una cosa medio abstracta, así medio que no entiendo. Y lo vamos a relacionar inmediatamente con la falta de amor propio. Si yo soy una persona que creo que soy un estorbo, creencia fundamental, arraigada, que tiene todo que ver con la falta de amor propio. Si yo creo que soy una persona que está vacía, que soy una persona que
necesita el amor de otros porque yo no me lo puedo dar. Si yo no creo que soy la fuente de amor en mi vida y lo ando buscando fuera desde la necesidad, ¿ok? Si yo creo esas cosas de mí, si yo creo que hay cosas malas mías que tengo que esconder porque si yo las muestro quizás no me van a aceptar, quizás no me van a querer, quizás no me van a valorar, ¿sí? Si yo creo esas cosas de mí, creencias fundamentales que son creencias de una persona que no se ama, ¿ok? Si yo creo eso de mí, voy a vivir con emociones del tipo, estas emociones, que son emociones densas, porque una creencia fundamental que es limitante, que es restringida, como las que te acabo de mencionar, que en general tienen que ver con la falta de amor propio, necesariamente va a generar emociones que son densas, que son de baja vibración, no digo que no existan y que no tengan por qué existir, de hecho tienen que existir, pero son emociones densas y la manera más fácil de darse cuenta de una emoción densa es que te desagradan, simplemente te desagradan, aunque puedas ser adicto o adicto a ellas, y eso es tema para otro live, pero te desagradan, por ejemplo, la angustia, la frustración, la impotencia, la ansiedad, ¿ok? El miedo, la culpa, la vergüenza, todas estas emociones que te hablo son emociones desagradables, son emociones a las cuales intentamos rehuir o de aplacar o evitar de alguna manera, pero son emociones que necesariamente derivan de una creencia fundamental limitante o restrictiva. Y estas emociones densas te van a llevar a comportarte de cierta manera. Por ejemplo, voy a hacer todo lo que esté en mi poder y desgastarme y sufrir si es necesario y no dormir si es necesario para complacer al otro, porque de esa manera yo creo que voy a recibir el amor. Porque como yo no me puedo dar amor, porque yo estoy vacía, porque yo soy un estorbo, entonces voy a hacer lo posible para conformarme con un gracias, para conformarme con que me diga que estoy bonita o que me quiere o lo que sea. Y ese tipo de conductas tiene que ver con todo esto. Bueno, entonces, todo esto que te he hablado, ¿sí? Lo que yo pienso de mí con falta de amor propio, lo que yo siento desde la falta de amor propio y cómo me comporto desde la falta de amor propio, genera una vibración, un estado vibratorio, ¿ok? Este estado vibratorio lo vas a emitir, ¿ok? Al exterior, lo vas a emitir, y este estado vibratorio va a resonar con posibilidades, ¿sí? Futuras, con posibilidades que tengan la misma frecuencia vibratoria. Por ejemplo, si estoy operando desde la angustia, desde el miedo, desde el no me quieren, ¿no es cierto? Desde yo no soy la fuente de amor en mi vida, estoy vacía, estoy fallada, necesito que el otro, desde el yo no merezco. Si tú operas desde ahí, bueno, el tipo de realidades que se van a crear para ti y que tú estás creando, por lo tanto, son realidades en las cuales vas a encontrar menos, o sea, no vas a encontrar, vas a encontrar carencia afectiva, vas a encontrar dependencia emocional, realidades donde hay carencias también de todo tipo, realidades donde tú vas a confirmar otra vez que no eres valiosa, de que no lo vales, ¿sí? Realidades que son realidades en el área pareja, realidades en el área laboral, por ejemplo, jefes o jefes abusivos, ¿no es cierto? Porque si tú abusas de ti y estás todo el tiempo en este paradigma de que yo no valgo, yo no merezco, yo abuso de mí porque yo hago lo que sea, me desgasto físicamente, incluso emocionalmente me desgasto para complacer al otro. Entonces, si tú te estás abusando, que no sé, y esa frecuencia vibratoria va a resonar con realidades abusivas del tipo, mi jefe me da más trabajo que al resto, me exige más,
o quizás trata de que yo le haga su trabajo, o colegas quieren que yo les haga su trabajo, y como tú crees que eres poca cosa y que en el fondo necesitas recibir amor de alguna manera, no les pones límites sanos, y como no pones límites sanos, más abusan de ti, te encuentras más con ese tipo de realidades. Es tu estado vibratorio el que está creando ese tipo de realidades. Si tú no tuvieras falta de amor propio, si tú te amaras de verdad, tendrías otro tipo de creencias personales sobre ti, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, otro tipo de emociones, otro tipo de conductas, y simplemente no resonarías con ese tipo de realidades. No resonarías con un jefe o con colegas abusivos, no resonarías con una pareja donde te exige hacer ciertas cosas, donde hay dependencia emocional, donde hay codependencia emocional. No resonarías con relaciones de amistades, por ejemplo, que son también abusivas y que te piden cosas, te piden estar contigo, te piden afecto, te piden dinero, te piden, ¿sí? Pero cuando tú necesitas no estás. Vas a dejar de resonar con eso. Simplemente no podrías resonar con eso porque no vibras en esa frecuencia. No sé si me estoy dando a entender, pero vayan contándome en el chat, que están muy callados. Sé que están atentos, pero cuéntenme si se entiende lo que estoy tratando de decir. Entonces, es tu estado vibratorio el que resuena con posibilidades futuras. Eso es. Mientras menos te amas, más creencias limitantes sobre ti y sobre lo que es bueno y malo vas a tener, ¿sí? Ay, qué bueno, me dice Luciana, Marta, ya, que se va entendiendo, bien. Entonces, mientras menos te amas, más creencias limitantes tienes. Si tienes más creencias limitantes, más emociones densas. Si tienes más emociones densas, más comportamientos destructivos y autodestructivos. Y todo eso genera una vibración, una baja vibración, eso se llama baja vibración, ¿ok? Genera una baja vibración que resuena con posibilidades de baja vibración y que alimentan tu vibración, alimentan este circuito. Entonces, por eso es como una rueda de hámster, es un círculo totalmente vicioso. Claro como el agua, dicen, ya, genial. Bien. Se entiende perfecto, dice Aide, y permite la autorreflexión. ¿Qué sinónimo, dice Turnina, le podrías dar a resonar? ¿Qué sinónimo? Sería como... qué difícil pregunta. Sinónimo a resonar, a ver si alguien en el chat nos puede ayudar. Sinónimo a resonar. ¿No te está quedando claro, Turnina, lo que es resonar? Cuéntame eso, si no te lo explico de otra manera, ¿sí? Cuéntame eso. Bueno, entonces es muy, muy importante, esto de amarte, y que amarte implica tener creencias, principalmente sobre ti, que son expansivas, ¿sí? Que son expansivas y que facilitan y que son de alta vibración. Tú te vas a dar cuenta cuando tienes una creencia expansiva por las emociones que tienes. Son emociones agradables, son emociones como la tranquilidad, la paz, la aceptación, el amor, la gratitud. ¿Se entiende? Mira, Luciana dice repercutir. Sí, podría ser un sinónimo de resonar. Podría ser. Aide dice que se identifica con la situación. Sí, que se identifica. También podría ser un sinónimo. Primera vez acá, dice Turnina. Resonar, que te haga sentido. Sí, también puede ser vibrar, que te hace sentido, te identificas con ello. Oye, qué buena comunidad tenemos acá, todos aportando, me encanta. Hacer sentido, sí, yo creo que es eso, en el fondo cuando tú emites una vibración, esa vibración solo va a conectar, ¿sí? Solo va a conectar con una vibración parecida y eso es justamente lo que se va a manifestar como realidad para ti. Así. Claro, resonar sería como atraer o sintonizar. Súper buenos sinónimos. Acá lo dice Analia.
Súper buenos sinónimos. Sí, me gustó. Que sientes que es algo tuyo, dice Pousa Mabel. Ya. Que se empareja, dice Celinita. Sí. Bueno, entonces si te das cuenta, y acá voy a hacer una reflexión un poco más profunda aún, cuando una persona no se ama, todo el tiempo, consciente o no consciente, está creyendo que es poca cosa, que no vale, que necesita el amor de afuera, que tiene cosas malas en ella, en fin, todo el tiempo está pensando eso. Y todo el tiempo, por añadidura, está generando este patrón vibratorio de baja vibración que resuena todos los días con la baja vibración y se crean realidades de baja vibración. Entonces, cuando tú estás todo el tiempo en eso, con esos pensamientos sobre ti mismo, no es suficiente, y esto lo digo con mucha responsabilidad, no es suficiente hacer afirmaciones positivas, por ejemplo. No es suficiente. O sea, si tú le dedicaras a lo sumo, que nunca es esto, pero a lo sumo 5 minutos al día a hacer afirmaciones positivas sobre ti, por ejemplo, yo soy bonita, yo soy inteligente, yo me amo, yo soy valiosa, no necesito de los demás, en fin, si tú haces ese tipo de afirmaciones 5 minutos al día, eso no es suficiente para generar realidades de otro tipo, porque estás las 23 horas con 55 minutos del resto del día con creencias restrictivas, con creencias limitantes sobre ti, con creencias de falta de amor propio, estés o no estés consciente de ellas. De hecho, incluso en los sueños, incluso soñando en la noche, que uno diría, bueno, ahí no estoy en vigilia, incluso en los sueños siguen operando nuestras creencias limitantes fundamentales, siguen operando. Si tú eres de las personas que recuerda los sueños o por ahí has recordado un sueño, es muy posible que te hayan mostrado aquí creencias que tienes sobre ti. O que eso que pasó en el sueño, si tú lo analizas un poquito más, indica que estás con creencias bastante limitantes sobre ti. Por eso, no basta con hacer afirmaciones positivas, no basta solo con decretar un par de veces al día, necesitas cambiar tus creencias fundamentales, necesitas cambiarlas. Y aquí viene la pregunta que todo el mundo se debiera estar haciendo en este momento, y es, ¿cómo cambio estas creencias fundamentales? ¿Cómo se cambian? Porque si tú cambias tus creencias fundamentales, cambia todo tu patrón vibratorio, porque va a cambiar tus pensamientos, tus emociones, tus conductas, tu toma de decisiones, lo que dices, lo que no dices, todo va a cambiar y por lo tanto va a cambiar la realidad que estás viviendo. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, es un proceso, ese proceso, para que entiendas bien, para cambiar lo que tú piensas sobre ti, significa cambiar, para que tomes toda la conciencia de lo que voy a decir, significa cambiar tu identidad, ¿sí? Porque si llevas, no sé, 20, 30, 40, 50 años creyendo que no eres suficiente, que no eres valiosa, si llevas todo ese tiempo creyendo eso ya forma parte de tu identidad. Y por eso sale como piloto automático, porque tú ya te crees eso, te guste o no te guste, pero eso es algo que ya crees sobre ti. Y desde ahí salen un montón de pensamientos, emociones y toma de decisiones, desde ahí. Entonces, cambiar estas creencias fundamentales implica trabajar desde la raíz, desde tu identidad, desde quien crees que eres. Con esto no estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que hay que ir muy profundo para cambiar estas ideas que tienes sobre ti. Muy, muy profundo. No basta, como decía, con afirmaciones positivas, con un par de decretos, no basta con leerse nomás un libro. Necesitas hacer un trabajo mucho más profundo, porque esas
ideas, esas creencias sobre ti que son totalmente limitantes, tampoco se gestaron solas. Tampoco se gestaron solas. Esas creencias se gestaron en función de tus traumas, que hicimos por ahí un live de traumas, no necesariamente los traumas es algo terrible que te haya pasado, pero que tú lo percibiste como terrible. Con eso es suficiente, ¿sí? En el fondo es percibir que el otro, significativo, importante, sobre todo en la niñez, porque estos traumas después se van repitiendo con la edad, pero sobre todo en la niñez, no estuvo para ti, para acogerte emocionalmente. Y tú percibiste que no te querían. Ese es el trauma. El trauma es que tú percibiste que no te querían. Te hayan querido o no te hayan querido, ¿sí? El punto es que tú percibiste que no te querían. Entonces puedes haber creído que un gesto de tu madre o de tu padre indicaba que estaba cansado y harto de ti, por lo tanto no te quiere. Y desde ahí construiste una idea de que mi mamá no me quiere cuando yo grito mucho. Entonces yo tengo algo malo, otra creencia que empieza a emerger. Cuando yo grito soy mala, entonces mejor me quedo callada. ¿Sí? Todas esas cosas, que es un tema bien complejo que ya vamos a hablar en otro live, pero todos esos traumas inciden en las creencias que hoy tienes sobre ti. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que lo que tú crees sobre ti mismo, tiene que ver con cosas que ocurrieron en tu infancia y cosas que a veces ni siquiera recuerdas, no tienes por qué recordarlo. También pueden ser cosas bien terribles y bien abusivas y bien complejas, pero sigue teniendo que ver con la lectura o la percepción de que no te aman, de que no te quieren. Desde ahí has construido estas creencias, desde ahí has construido tu identidad, desde ahí has construido un montón de cosas como después otros pensamientos, otras emociones, otras conductas, un estado vibratorio y tu realidad, al final y al cabo. ¿Te das cuenta de como lo importante que es meternos, de que tú te metas y que cambies estas creencias fundamentales, limitantes que tienes sobre ti? Es fundamental. De verdad que es fundamental. Entonces, aquí está la invitación que yo te quiero hacer. Esto no es algo que se trabaje en una sesión de terapia. Esto, de hecho, en mi experiencia, la mejor manera de liberar estas creencias, porque acá tienen que suceder dos procesos, de eso no lo he hablado. Dos procesos tienen que suceder como mínimo, ¿sí? El primer proceso es que tienes que liberar estas creencias fundamentales y limitantes. Y en segundo lugar, necesitas instalar en ti nuevas creencias fundamentales. Porque en este plano físico no puedes operar sin creencias. No puedes operar sin creencias. Porque como te dije, para actuar necesitas emociones y las emociones necesitan creencias. Entonces necesitas tener creencias. Solo que cuando tú te liberas de esas creencias que son limitantes, eres libre, literalmente libre, de escoger tus nuevas creencias e instalarlas en ti. O sea, no se trata de no tener creencias. Se trata de tener creencias que sean más expansivas, que te beneficien más y que estén totalmente sintonizadas con el amor propio. ¿Ok? Entonces, para que ocurran estos dos procesos, yo me he dado cuenta en lo personal, yo soy psicóloga clínica, he tenido experiencia en eso, también desarrollé un nuevo tipo de terapia energética, pero me he dado cuenta que lo más efectivo para que se liberen estas creencias limitantes e instalar nuevas creencias que sean más expansivas es a través de un proceso de autosanación. Eso es lo que me he dado cuenta, de la autosanación. ¿Es más efectivo en qué sentido? Es más rápido, se logra más, ¿sí? Y además, entendiendo que el proceso de autosanación significa que tú te haces cargo de esta sanación, de esta liberación y de esto de asimilar estas nuevas creencias. Tú te haces cargo porque siempre has sido tú
la única persona responsable, no culpable, me carga eso porque tiene que ver con que cree que hay algo malo en ti. Siempre has sido la única persona responsable de la creación de tu realidad. Siempre has sido la única persona responsable de lo que piensas sobre ti, lo que piensas sobre el mundo. Eres la única persona responsable de tus emociones, de tus comportamientos, de lo que decides, etc. Si tú eres la persona responsable, entonces, ¿quién más que tú que tome las riendas de esto y pueda liberarse de estas creencias limitantes fundamentales y luego instalar nuevas creencias que sean expansivas? Porque además, el solo hecho de estar en terapia, querámoslo o no, incide en que las personas creemos que el otro nos va a sanar. Bajo este paradigma de modelo médico occidental, ¿no es cierto?, en el que yo voy para que me arreglen, me sanen, me curen, me den medicamentos, me traten. Y en esto, bueno, yo creo que en todo, pero en esto, del que lo que me compete, falta amor propio y estas creencias, tú siempre has sido la única persona que se puede sanar. Nadie más que tú. Entonces, solo el puro hecho de ir a una terapia, el puro hecho, es como, ya, yo vengo, destiné esta hora a la semana para que me traten, para que el otro me diga qué es lo que tengo que hacer con mi vida, y después salgo creyendo de que hice todo lo posible, hice todo lo que podía hacer y todo lo bueno, y ya como que dediqué esta hora, entonces el otro ya debería, como intuyo que es un buen profesional, entonces me va a sanar y va a estar todo bien y se va a resolver mi problema. Y no funciona así, no funciona así. Por eso, el contexto de la terapia, yo siento que no ayuda para nada bajo este paradigma médico. Y me he dado cuenta que en un proceso de autosanación donde tú tomas las riendas del asunto, sí, ahí es mucho más rápido, es más efectivo, el cambio es brutal, de verdad, del cielo a la tierra. Ahora, un proceso de autosanación, si bien implica que tú te hagas cargo de tu sanación, no significa que vas a estar solo o sola, no significa que no haya un método, no haya un paso a paso, no significa nada de eso. Y si estás interesado o interesada en ver cómo entrar en un proceso de autosanación, te podemos ayudar, pero necesito que entiendas qué es primero esto del proceso de autosanación y cómo eso puede ayudarte a liberar estas creencias limitantes, a instalar nuevas creencias expansivas y a crear otro tipo de realidades desde el amor propio, desde esa energía, desde la vibración del amor propio. ¿Cómo? Te invito gratuitamente, es un taller gratuito que tú puedes ver en el link de nuestra bio de Campus Alama. Puedes ver lo ingresas, te registras, sale taller sobre amor propio, te registras, súper simple, y ya está grabado, entonces puedes verlo inmediatamente y ahí vas a ver de qué se trata. Y si quieres realmente entrar en un proceso de autosanación, ahí están todos los pasos indicados y simplemente puedes agendar luego de ver el taller. Por favor, miren primero el taller. Luego de eso puedes agendar una sesión también gratuita que es de orientación para ver si te podemos o no podemos ayudar, porque si bien yo soy una convencida de que el proceso de autosanación sirve, pero es como darse un salto cuántico, ¿sí?, muy rápido, tampoco es para todo el mundo. Entonces necesitamos saber si te podemos a ti ayudar en este momento o no. Quizás no es ahora, quizás después, quizás sí te podemos ayudar, y para eso es la posterior sesión de orientación, pero primero tienes que ver ese taller. ¿Te hace sentido? ¿Tienen preguntas? Hoy día han estado con pocas preguntas, compartiendo y escuchando. Con pocas preguntas, no sé si he sido muy clara o están muy perdidos y no saben ni qué preguntar. Así que cuéntenme, porque estoy tratando de revisar hacia atrás el chat y no veo preguntas. Quizás se me pasó alguna, pero no veo ninguna pregunta. Cuéntenme ahí en el chat si tienen alguna o no, porque la idea es que quede muy, muy claro esto de lo que hablé hoy día. Creo que, como les decía al comienzo, es un contenido que cada persona debiera manejar, pero al dedillo. O sea, ¿cuál es tu responsabilidad en la realidad que estás creando? Y si no te gusta esa realidad,
sabes cuál es el mecanismo para poder cambiar esa realidad. Tú siempre has tenido ese poder. Está clarísimo, me dicen. Aguantos dice todo muy claro, vale. Sheriff Lu, está clarísimo, gracias. Ya, entonces estamos muy bien. Los dejo súper invitados al taller gratuito sobre amor propio. Van al link de nuestra bio, muy simple. Lo pueden ver inmediatamente. O sea, ustedes se registran, dejan los datos y la página que les va a aparecer es el taller. Dura 30 minutos, no más. Y además les va a llegar el taller a su correo. O sea, si no lo pueden ver ahora, lo pueden ver después. Eso es. Turnina dice, ¿explicarás cómo es el proceso de descubrir las creencias limitantes? Bueno, en el taller explico cómo es el proceso de autosanación. Dentro del proceso de autosanación, porque no es lo único que hay que sanar, quiero ser bien clara, para amarte a ti misma, no es lo único que necesitas liberar las creencias limitantes. Necesitas trabajar, además, traumas no resueltos, heridas emocionales de la infancia, necesitas liberar emociones atrapadas, que a propósito de lo que hablaba en algún comienzo de este live, que las emociones se atrapan, y un montón de cosas más. Y todo eso se explica mucho más cuando, después de ver el video, ahí va a estar todo explicado. No te preocupes que hay un paso a paso. Hay toda una metodología que se emplea, que se llama integración significativa, y esa metodología la hemos desarrollado también en Campus Alama. Ya, qué bueno, muy claro, dice Jimena, Analia también. Bien, estamos perfectos. Ya, súper invitados. Yo este live lo dejo grabado, así es que lo van a poder rever cuantas veces quieran en nuestra bio de Campus Alama. Ahí está mi perrita ladrando por allá. Les mando un gran abrazo, besitos, y nos vemos el próximo miércoles, 7 de la tarde, hora de Chile, con otro tema.